Señor me los bendiga, hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar acá en esta nueva modalidad, pero lo importante es oír la palabra, recibir ese alimento diario, ese alimento que diariamente lo debemos de tener para el fortalecimiento de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. Vamos a poner atención en lo que la palabra del Señor nos dice en Mateo 3, del 1 al 3. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced sendas derechas, haced derechas sus sendas. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Dios Padre, que estás en gloria, en el nombre de mi Señor Jesús, te damos las gracias por este día. Te damos las gracias por todo lo que has hecho hasta hoy. Ministra el corazón, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pido. Para todos aquellos que escuchan estas palabras. Y a mí dame la gracia, el denuedo, el valor, para poder entregarle a ellos lo que tú quieres darles. Que haya una palabrita allí, que sea la semillita que caiga en esa tierra fértil de sus corazones. Amén, Señor, y amén. Hermanos, hay que recordar y estar conscientes de algo que en nuestra doctrina se nos recalca: que el evangelio de los últimos tiempos va a ser el evangelio del reino. Y cuando se esté predicando este evangelio del reino en todo el mundo, va a venir el fin. Estamos en esos tiempos, en tiempos finales. Cuando aquí en Mateo se nos narra la llegada de Juan el Bautista, anunciando el reino de los cielos, diciendo de que nos arrepintamos porque el reino de los cielos se ha acercado. Allí prácticamente hubo una declaración de guerra. Una declaración de guerra como la que se dio al inicio de la obra del Señor, allá en Génesis, cuando se dice: hágase la luz. Hubo una primera batalla allá en los cielos. La guerra se creó allá en los cielos. Y acordémonos que lo que está aquí nada más es un reflejo, es una sombra de lo que se dio más antes. Aquí se declaró la guerra. ¿Por qué se declaró la guerra? Mateo 6, 9, 10. Mateo 6, 9, 10. 9 y 10. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado
sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cuál reino? El reino del Padre. El reino del Padre. Hay que orar así. Venga tu reino. Y el Señor Jesús todavía lo recalcó y dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué decimos que hay una declaración de guerra? En primer lugar, podríamos hacernos una pregunta. ¿Quién es el que está dominando hoy en estos tiempos? Vamos a recordar ciertas palabras que dijo el Señor Jesús cuando fue tentado por el diablo en el desierto. Y eso está en Lucas 4:6. Lucas 4:6. Le dice Satanás al Señor Jesús: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Todo este dominio y su gloria te daré. Nadie puede dar lo que no tiene. Estaba en manos de Satanás. Aquí, cuando dice a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy, la pregunta es: ¿quién se lo entregó? Para mí, en lo particular, él arrebató algo que no era de él, valiéndose de las artimañas, lo que sea, pero arrebató eso. Y cuando a mí me arrebatan algo, procuro rescatarlo. Procuro rescatar. Y en Juan 12:31, Juan 12:31, vemos unas palabras del Señor cuando dice, Juan les dije 12:31. Juan 12:31. Permítame encontrarlo. Juan 12:31 dice: ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo, se ha dado un juicio y será echado fuera. Y en el 14:30 dice, fíjese bien, está el Señor platicando con sus discípulos y les dice: no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. O sea, de que el mismo Señor Jesús nos está diciendo que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, pero ya está aquí. Ya está aquí. Y como ya está aquí, y dice, ahí mismo en Juan 16:11, y el juicio, y de juicio, dice, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El príncipe de este mundo ha sido juzgado. Detengámonos un momentito y reflexionemos. Juan el Bautista dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y por otro lado, Jesús nos está diciendo
que el príncipe de este mundo ya está aquí. Y es más, lo comprueba cuando él mismo fue tentado por Satanás, cuando le dijo: todo este reino te daré, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Ya saben la condición que le dijo: si postrado me adoraras. Pero el Señor siempre contestó con algo. Acordémonos que las guerras celestiales son de palabras. Eso que se nos queda. Las guerras espirituales son de palabra. Y el Señor Jesús contestaba: escrito está. Escrito está. Además de eso, hermanos, en Apocalipsis 12:9, en Apocalipsis 12:9 dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz del que decía, en el 12: ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Y el mismo Señor Jesús decía: yo veía a Satanás caer como un rayo. Yo veía a Satanás. No vamos a establecer el tiempo de que cuando él lo vio, él es hijo de Dios, que cuando sucedió. El asunto es de quien domina en este tiempo es el príncipe de este mundo, Satanás. Y él ya fue juzgado y sabe que tiene poco tiempo. Este es su dominio. Este es su dominio. Y de repente viene Juan y anuncia que se acerca un reino de los cielos. Comienza la guerra, un reino de las tinieblas que es ahorita contra un reino de los cielos. Doctrina contra doctrina, reino contra reino, doctrina contra doctrina, doctrina satánica contra doctrina de Dios, reino de las tinieblas contra el reino de los cielos, la luz contra la oscuridad o las tinieblas. Entonces Satanás dijo: ¿cómo es que va a venir otro a invadir mi reino? Prepárense, y viene con sus ángeles. Prepárense, porque viene alguien a meterse a mi reino y yo no lo voy a permitir. Y el que viene ya sabemos quién es. Ya vino, pero va a venir otra vez. Ya vino. Y la palabra dice, pongan atención en esto, en Juan 1:11, Juan 1:11. Juan 1:11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero cuando dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿qué es lo suyo? ¿Y quiénes son los suyos? Los suyos se refiere a las personas, a su pueblo, a Israel. Vino, pero ellos no le recibieron. A lo suyo vino. ¿Y qué era lo suyo? Todo lo que existe en la tierra es de él. Pero vino aquel usurpador y lo arrebató. Todo es de él. Si no, veamos Romanos 11:36. Romanos 11:36. Romanos 11:36.
porque de Él, dice, por Él y para Él son todas las cosas. De Él. ¿De quién? Del Señor Jesús. Por Él. Él fue el que hizo todo. Y para Él son todas las cosas. Son de Él. El otro es un ladrón. Entonces Él ha venido a recuperar lo suyo. Pero los suyos no le reconocieron. Y como no lo reconocieron, tuvo, como dice la palabra, que la salvación viene por los judíos. Él miró a otro pueblo, a los gentiles, se dirigió a los gentiles y de ahí hizo un gran pueblo. Y sabemos que ese gran pueblo de Dios está en la tierra, y esos son los que van a pelear con Él. Esos son los que van a pelear por Él. ¿Y dónde están sus hijos? En la iglesia. En la iglesia están sus hijos. Ahí se reúnen. Y acordémonos que ese es el cuerpo de Jesús. Es su cuerpo el que va a pelear. Por eso es que como están allí se reúnen. Acordémonos una cuestión. Ese es un punto de reunión. Pero nosotros tenemos un templo interior que es donde vive en nosotros el Espíritu Santo. Porque el Señor se fue, Señor Jesús se fue, pero dijo: no dejaré solos. Les dejaré un paracleto, un consolador, que va a estar con ustedes todos los días. Hay un templo interior. Pero es necesario que estos hermanos se reúnan en un lugar para compartir, y en la iglesia es como un cuartel. Y a veces Satanás sabe que está en una lucha y dice: voy a ver cómo me meto en ese cuartel. Los de afuera, ahí no hay problema, hermano. Es que la guerra está declarada. Y a veces permitimos que Él llegue. Y fíjese cómo es la astucia de Satanás. Se infiltra en la iglesia. Y por dentro hace la guerra entre los hermanos. Quiere debilitar a esos valientes que están allí. ¿Pero por qué? Entró él porque algunos abrieron puertas. Solo me recuerda la historia. Es que lo que se dio aquí ya se dio. Cuando aquella famosa guerra de Troya, donde hicieron un caballo y adentro metieron los enemigos y se los regalaron y abrieron las puertas, y entró el caballo y adentro salieron los enemigos y por dentro atacaron. Por eso hay que estar firmes. Hermano, yo creo que no me va a alcanzar el tiempo. Le pido al Señor de que sepamos entender esto, que Él pelea, se infiltra en el cuartel general, por decirlo así. Por eso es que dice en Apocalipsis: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo y Satanás ha sido arrojado a la tierra y ya sabe que fue enjuiciado. Ya sabe que fue enjuiciado y que tiene poco tiempo. Entonces él está actuando reciamente. Reciamente. Por eso que la palabra del Señor dice que
En Mateo 11:12, dice que el reino de los cielos sufre violencia. Mateo le dije 11:12. Mateo dije 11:12. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo conquistan por la fuerza. Es que desde que Juan dijo eso y corroboró el Señor Jesús, no dijo aquel va. Estaba tranquilo. Pero ella no, prepárase con sus ángeles. Y comenzó la lucha. Y una de las luchas es, como es una guerra espiritual, es en la mente. Ahí es donde trabaja él, es el campo de la batalla. Y sabe que ahí están las puertas. Y algunos van a abrir y llegan a la iglesia. Y aquel entró y atacó. Esto me imagino dentro del cuartel, va. Como el caballo de Troya, va. Y dentro se arma una lucha. Por eso es de que, ay Señor, ilumina. Por eso es de que Efesios 6 nos dice, se me viene a la mente, ¿no? Ya, gloria a Dios, uno puede traer su esquema, pero Dios es así. Efesios 6 nos dice, es un texto bien conocido. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estar firmes es estar pendiente siempre de las cosas que van a pasar, no dormirse. El que crea que está firme dice, mira que no caiga, no te creas, aquel es astuto. Cuando tentó al Señor Jesús, dice que se fue, pero esperó el momento oportuno. El diablo se puede retirar y aparentemente todo está tranquilo. No está esperando, él no duerme. Y estar firmes significa, estar firmes es una frase militar después de haber conquistado todo. Estar firmes, listos para otra guerra. Estar firme es estar vigilante. No, ya no pasó nada, ya vencí. No, sí, él va a ser vencido hasta el final. Nosotros somos los que tenemos que estar perseverando, haciendo la lucha, porque el Señor para eso nos tiene acá. ¿Por qué dice? Os he dado autoridad. Y la autoridad significa también que el cielo nos delega esa autoridad, nosotros tenemos para poder, para resistir las acechanzas del diablo.
Las puertas del Hades, dice, no prevalecerán. Ya está establecido. Él ya está vencido. Pero su lucha es recia. Y nosotros aquí en la tierra, tanto bombardeo que nos dan, que a veces nos hacen tambalear. Pero la palabra nos dice, estad firmes. Que ya porque pasó y está todo esto tranquilo. No. Espérate que en un momento dado, si aquel anda como que dice, como león rugiente, aquel anda dando vueltas, no te descuides. Por eso aquí dice, estad firmes, tomad la armadura de Dios. Y aquí nos relata cuál es la armadura de Dios. Amén. Y hay que ponerse. Y una de ellas, hermanos, no sé cuánto tiempo me queda porque ya me salí, ya me pasé a la armadura y no era eso, hablar de eso. 18. Pero bien, queda tiempo. Le vamos a dar una repasadita. Estad firmes, dice el 14. Acordémonos que esta lucha es espiritual. Yo cuando veo a un hermano peleando, veo de que él está peleando contra seres espirituales. Se oye decir fuera. Aquí dice, y la palabra lo corrobora, fue echado fuera. Si allá lo echaron fuera acá, hoy Dios nos da autoridad también para echarlo fuera del territorio donde nos está atacando. Fuera en el nombre del Señor. Y a veces vemos, hermanos, no veamos, porque nuestra lucha no es contra sangre. El diablo va a meter cosas en contra de los mismos. Es que, hermano, mire la palabra de Dios tan linda que es. Cuando los hebreos peleaban contra los filisteos o sus enemigos, fíjense que quien peleaba era Dios. Y dice de que a veces los confundía el Señor. Estamos hablando de Dios. Confundía a los enemigos y entre ellos se mataban. Es que el Antiguo Testamento es enseñanza. El Señor peleaba por ellos. Si ustedes ven las guerras del pueblo, peleaba por ellos. Y dice que entre los enemigos del pueblo de Dios, Dios los confundía, los trastornaba y entre ellos se mataban. Dijo aquel, voy a emplear eso también. Y se mete en el pueblo de Dios y ataca la mente a fin de que entre hermanos combatan para debilitar el cuerpo de Cristo. Ya las batallas son internas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, contra los hijos de Dios. Contra los del mundo no, hermanos. Miren, hay que tener cuidado. El diablo utiliza palabras de la Biblia para hacer creer que es de Dios, pero a veces no son cosas de Dios. Hay bendiciones que no vienen de parte de Dios. Hay bendiciones que no son parte de Dios. Y dice la palabra, revestíos. Estad pues firmes, dice 6:14. Ceñida vuestra cintura con la verdad. Eso significa que nosotros debemos de tener una condición interna rodeada de la verdad. No debemos de andar en mentiras. Yo me acuerdo bien común en los niños de la iglesia en un tiempo que decían, la mentira es del diablo, la mentira es del diablo. La mentira es del diablo, es cierto, y la verdad es de Dios. Ceñid vuestras cinturas con la verdad, revestíos con la coraza
de la justicia. La coraza de la justicia. Eso significa una unción, que es una coraza blindada que no puede ser atravesada. La voluntad de Dios. El que anda conforme a la voluntad de Dios, ese tiene una coraza. Ese tiene algo impenetrable. Él tiene la unción del Santo. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies. Esto significa nuestro caminar, nuestra forma de vivir. Que los del mundo vean que somos diferentes a ellos. Cuidado, el mundo te está viendo. Debes de dar un ejemplo. Cuida tu caminar. Evita aquellos lugares donde se habla en contra de Dios y en contra del propósito de Dios. Porque oyes y alguna de esas palabras no vienen de Dios, entran en tu corazón, se penetran ahí y hacen que salgan de tu boca. Cuidado con tu boca. Cuidadito con tu boca. Satanás la utiliza para estorbar el propósito de Dios. Dice acá también, en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Esta es lo que utilizaba el Señor Jesús. Escrito está. Escrito está. Acordémonos que es una guerra de palabras. Y las palabras tienen poder. Tienen poder. Dice aquí en el tomad también el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación significa cubrir nuestra cabeza, cubrir nuestra mente. Estemos seguros de la victoria. Dios está conmigo. Soy más que vencedor. Él está conmigo. Escrito está, apagando los dardos, apagando los dardos. Y la convicción de que somos hijos de un padre que nunca va a abandonar a sus hijos. Puede, por un rato, alejarse. Y puede hacer alejarse en un tiempo por nuestra desobediencia. Dios peleó por su pueblo. Poco de historia bíblica. Se tomaron Jericó, hicieron lo que Dios les dijo. Pero por la desobediencia de algunos, fueron derrotados en Jai. Al final vencieron, pero de entrada fueron derrotados, porque desobedecieron a Dios. Pero si se arrepienten, el Señor vuelve sus ojos hacia sus hijos y les da la victoria. Eso era común en las guerras que tuvo el pueblo de Dios. Y mire, esto de la guerra entre los hermanos es bíblico, no es de extrañarse, hermanos. Si es que a mí ha llegado un convencimiento de que cuando se da eso en la iglesia, digo, es necesario, pastor, sí es necesario. Porque bíblicamente dice que ahí se da cuenta uno de quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Guerra entre hermanos. Mire, hubo un tiempo en las guerras bíblicas que todas las tribus de Israel se reunieron contra Efraín, parece que fue, por ciertas cosas que se dieron con un levita. Y en las primeras de cambio, las 12 tribus, las 11 tribus,
fueron derrotadas una vez. Los hebreos lloraron. Segunda vez derrotados, lloraron otra vez más. Dios estaba haciéndole ver algo. Y llegó un momento que ellos empezaron a hacer cosas que a Dios le agradan. Y ahí tenían el arca. Hicieron ayuno. Y el Señor les dijo, suban hoy. Les dio la estrategia Dios, porque hoy entregaré a Efraín en sus manos. Y como ya las primeras 2 veces ganaron la batalla, que ellos dijeron, ahí vienen otra vez, démosle. Y salieron. Y fueron derrotados. Entre hermanos. Y cuando se dieron cuenta, lloraron amargamente. Ha habido una brecha entre el pueblo de Dios. Hemos derrotado a uno de nuestros hermanos y se lamentaron y lloraron. Y se reunieron otra vez, porque ahí mataron a todos, mujeres, niños y todo. Pero hubo que huyeron. Y los vencedores dijeron, una de nuestras tribus, ¿cómo va a sobrevivir si eran nuestros hermanos? Oigan, hermano, ¿cuántas veces dentro de la iglesia se va a dar eso? Y el Señor va a hablarnos a nuestra conciencia y nos va a decir, por tu causa hay hermanos que ya no están en la iglesia. Es duro, hermano, decirlos, pero es la realidad. Es la realidad. ¿Dónde te causaron esas heridas? En la casa de mi padre. Es que este es el mundo, hermano. Por eso es que Dios viene y hacer una limpia total. Porque Él no quiere ese tipo. Y viene esa tribu y dijo, hay unos que huyeron. Están en tal parte. Y no tienen mujer. ¿Y cómo va a sobrevivir nuestros hermanos? Y vinieron ellos y les dieron mujeres. Les dijeron, no, ya no venimos a pelear, ustedes son nuestros hermanos, aquí les traemos mujeres para que hagan su descendencia. Pero no alcanzaron. Pero Dios los iluminó a las tribus, al consejo trivial, para que les indicara la forma de cómo hacer. Con el tiempo, pues las tribus se unieron. Pero hubo necesidad de eso. Dios lo permite. Es necesario, dice la palabra, que haya tropiezos. Pero hay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Pero tenemos el yelmo, sigamos con la armadura de Dios. El yelmo es la salvación. ¿Cuál es el yelmo? Pone en la cabeza. Oído sordo, aquellos dardos del enemigo. ¿Para qué vas a ir? Dios está en todas partes. Somos hijos de Dios. Él no nos abandona. Empezamos a razonar, ¿para qué? ¿Para qué vas a contribuir para el sostenimiento de la iglesia? Y no, la iglesia es de Dios. Si es de Dios, Él la va a sostener. Es cierto, Dios la va a sostener, pero Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecir a su pueblo. Y Él le dice que y el que sale triunfador es el obediente. El que va a luchar es el obediente. Al que le va a dar autoridad Dios para que pueda
hacer uso de esa coraza son a los obedientes. Nadie se acerca a mí con las manos vacías. Y Pablo después dice, va, no es que quiera para mí, si yo estoy acostumbrado a vivir, decía Pablo, en abundancia, en escasez, yo le doy gracias a Dios en todo, Leo, sino que es para que abunde en vuestra cuenta. Y la última parte de la armadura de Dios, dice acá en el 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios está aquí en la Biblia, pero esta palabra se refiere al rema, lo que Dios en un momento te va a poner en tu mente para que lo saques. Ese es el rema, palabra de Dios dicha directamente en el momento. En el momento oportuno tú necesitas de una palabra. Y esa a veces va a estar en tu boca. Escrito está. Escrito está el escudo y la espada, la palabra. Así dice el Señor. Que el Señor te va a bendecir, pero quiere que vuelva sus ojos hacia Él, que dejes de llevar esa vida que llevas hasta hoy. Vuelve a tus caminos. Vuelve. Y Dios espera que como el hijo pródigo volvamos en sí, y volviendo en sí regresen donde su padre. Acordémonos que ahí está el padre, pero el hijo pródigo se fue de la cobertura del padre y pensó que le iba a ir bien fuera. ¿Cuál fue su cobertura allá afuera? ¿Cuál fue? Pero cuando regresó donde el padre, recibió aquello que el mundo no le puede dar. El mundo te da satisfacciones temporales. El diablo satisface tus necesidades por un momento, pero se las cobra rápidamente. El diablo te puede hacer que hagas cosas que no son de Dios. Y te va a convencer. Acordémonos que en los últimos tiempos van a haber falsos profetas, falsos maestros, que te van a meter algo en la mente y te va a dar resultado. Y como te dio resultado, te alejaste de la sana doctrina. Porque en estos momentos es cuando la palabra dice que vamos a tener comezón de oír lo que a nosotros nos agrada. Pero ahí está, el Señor nos dice en su palabra, están firmes. Aquel no va a dejar de pelear mientras esté acá. Mientras se metan en su reino de tinieblas, Él va a luchar a como dé lugar. Pero sabemos que está vencido. Que nos toca a nosotros nada más perseverar. Están firmes, siempre pendientes de que de un momento a otro viene un nuevo ataque. Pero nuestro yelmo de salvación nos dice que somos más que vencedores, porque el que está con nosotros es más poderoso que Él, y los que están con nosotros son más que los que están con Él. Hermanos, que sirva esta prédica de reflexión y de bendición para los que lo oyen. Padre, en estos momentos también el enemigo ataca nuestra mente para no oír palabra. ¿Para qué lo vas a oír? ¿Para qué lo vas a oír? Pero una bendición especial va para los que a pesar de todo oyen la palabra de Dios. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, hasta que sobreabunde. Amén y amén.